Segunda de Pedro, capítulo 3, 18. Segunda de Pedro 3, 18. Y acuérdense que este domingo, hermanos, tenemos que estar aquí, no tenemos culto en la tarde, pero importante que nos quedamos a comer desde la mañana, no vaya a faltar. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El tema, hermanos, se llama creciendo en la gracia. Así se llama el tema, creciendo en la gracia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer todos juntos. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a leerlo otra vez. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites cantarte, nos permites alabarte, Señor, y también nos permite escuchar tu palabra, escuchar el consejo, Señor, que tú tienes para nuestra vida y nuestro corazón. Señor, abre nuestros oídos espirituales el día de hoy, Señor, para que podamos escuchar tu voz, Señor, y entender lo que tú quieres hacer el día de hoy en nuestra vida, en nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dice la palabra del Señor: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, el año casi se termina y es importante analizar, hermanos, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos exhorta es que estemos continuamente creciendo. Dice la palabra que Jesús crecía, dice, en gracia y también para con Dios y para con los hombres. La Biblia nos anima, hermanos, a que tenemos que crecer en la gracia. Hermanos, sabe que usted puede mirar hacia atrás y usted puede ver la gracia de Dios como le ha rodeado. ¿No es cierto? El hecho que estamos aquí es que la gracia de Dios ha estado con nosotros. No hemos sido por nuestras fuerzas, no ha sido por nosotros, sino ha sido por la gracia de Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que la gracia de Dios nos cerca, nos protege. Satanás se quejó, ¿verdad?, cuando fue a acusar a Job. Le dijo: pues Job no te sirve de balde porque tú le has rodeado, le has acercado a él y todo lo que tiene. Hermanos, el Señor nos ha guardado por su gracia todo este tiempo y por eso podemos llegar hasta aquí y decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y hermanos, qué gracias nos ha dado, muchísimas, hermanos. En el Salmo 103, versículo 1 dice: bendice, alma mía, a Jehová, dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Hermanos, ¿no es cierto que todas esas cosas el Señor nos ha dado? Piensen en todos los beneficios, en todas las bendiciones que el Señor le ha dado, desde enero hasta ahorita. Yo puedo pensar en mi vida, hermanos. Yo en enero no tenía trabajo y gracias a Dios el 20 de enero Dios me permitió tener un trabajo. Y tantas bendiciones, hermanos, que podemos enumerar que Dios nos ha dado a través de este tiempo. Y hermanos, ¿eso es porque lo merezcamos? ¿Eso es porque somos dignos de esas bendiciones? No, es solo ¿por qué? Por su gracia. Solo por su gracia, hermanos. Y por eso dice en el versículo 4 del Salmo 103, 4, dice: el que rescata del hoyo tu vida. A lo mejor, hermanos, empezamos hundidos este año, hundidos en la depresión, hundidos en problemas, hundidos en angustias, hundidos en deudas, hundidos en muchas cosas. Pero ¿quién nos ha rescatado de ahí, hermanos? La mano poderosa del Señor. Él es el que mete su mano en ese hoyo, hermanos, y nos levanta y nos saca, hermanos. Y dice la palabra: el que te corona de favores y misericordias. Hermanos, esos favores son esas gracias que Dios nos da, porque la gracia es recibir un favor que usted y yo merecemos.
Un autor dice que define la gracia, dice: la gracia es el favor de Dios hacia aquellos que claramente merecen la ira y el castigo de Dios. Hermano, usted merece por sus pecados, y yo también, la ira y el enojo de Dios. Sin embargo, hemos recibido, ¿qué hemos recibido de Él? Su gracia, su favor inmerecido, hermanos. Y lo que Dios quiere, hermanos, de usted es que usted crezca en ese conocimiento de esa gracia de Dios, hermanos. ¿Y cómo podemos crecer en el conocimiento de la gracia? Bueno, entendiendo de qué se trata la gracia. Y vamos a ver 3 puntos acerca de lo que se trata de gracia. Y en primer lugar, hermanos, vamos a ver la eternidad de la gracia. La eternidad de la gracia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, hermanos. Ahí nos habla acerca de eso. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Así es, hermanos. Segunda de Timoteo 1, 9. Mire, dice la palabra del Señor: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dice, ¿no conforme a qué? A nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde antes de los tiempos de los siglos. Fíjense, hermanos, que Dios le llamó a usted, dice, con llamamiento santo, pero no de acuerdo a sus obras. ¿Y desde cuándo lo llamó? Dice, desde que antes de los tiempos, de antes de que todas las cosas fuesen hechas, hermanos, Dios ya había puesto sus ojos de gracia ¿en quién? En usted. Cuando usted estaba perdido en el pecado, cuando usted no quería saber nada de Dios, Dios ya había derramado su gracia en su vida. Qué interesante es eso. Yo en un tiempo en mi vida, yo no quería saber nada de Dios. Yo decía, esas cosas de Dios, esas cosas religiosas no son para mí. Yo quiero disfrutar mi vida, yo quiero vivir mi vida, yo quiero andar en fiestas, en bailes, en música, en todas esas cosas, que es disfrutar la vida según el mundo. Pero ¿sabe qué? A pesar de eso, Dios ya había puesto sus ojos de gracia en mí. Por eso dice la palabra: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Si fueran nuestras obras, hermanos, nosotros mereceríamos el castigo eterno. ¿Sabe? La gracia y las obras nunca se pueden mezclar. Es como tratar de mezclar el aceite y el agua. Por eso dice en Efesios 2, 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es algo que venga de ustedes, sino es un don, es un regalo de Dios. Y el 9 claramente lo dice: no por obras, para que nadie se alce el cuello, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, hermanos. La gracia y las obras son totalmente opuestos. ¿Por qué? Porque a través de las obras usted jamás va a poder ser salvo. Jamás. Es imposible. Usted tendría que ser perfecto y no fallar nunca en su vida, nunca decir una mentira, nunca decir una grosería, nunca tener un mal pensamiento para poder usted ser salvo por sus propios méritos. ¿Y quién lo puede hacer eso? Nadie. Dice la palabra en Romanos 3:10: no hay justo ni aún uno, ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y hermanos, pero Dios en su gracia había puesto sus ojos en usted y en mí desde antes que usted naciera, desde antes que sus papás se conocieran, ¿verdad? De que se echaran ojitos. Dios ya había puesto sus ojos de gracia en su vida. Ya lo había elegido, ya lo había llamado con llamamiento santo, dice la palabra de Dios. Cuando usted, hermanos, andaba lejos de Él, cuando usted andaba en el pecado, cuando usted andaba en los vicios, Dios ya lo amaba. Dios, hermanos, ya lo había llamado. Dice la palabra, ya dice que Dios le llamó a estos profetas desde el vientre de su madre. Dios ya los había llamado. Y hermanos, ¿y por qué Dios nos llamó? ¿Por qué Dios nos eligió? ¿Porque somos mejores que otros? ¿Porque somos más inteligentes que otros? ¿Porque somos más piadosos que otros? ¿Porque somos más guapos que otros? Algunos sí, ¿verdad? Pero ¿por qué, hermanos, Dios nos llamó a nosotros? ¿Por qué no a otros? ¿Y por qué se fijó en nosotros? ¿Por qué no se fijó en otras personas más altas, más güeras, más rubios, más de ojos de color? ¿Y por qué en nosotros? ¿Tenemos algo especial? La verdad es que no tenemos nada especial, de acuerdo a la palabra. No tenemos nada especial.
Simplemente sus ojos de gracia y misericordia se posaron en nuestra vida. Miren lo que dice, acompáñenme en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 y 29. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Corintios capítulo 1 versículo 26 y 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué es la vocación? El llamamiento, ese llamamiento santo del que acabamos de hablar. Dice que no soy muchos sabios según la carne. ¿Cuántos tenemos doctorado, verdad? Muy pocos. ¿La tendrán? Yo no tengo. Somos sabios, somos superdotados, tal vez no. Y dice la palabra, según la carne, ni muchos poderosos, ¿verdad? No somos Carlos Slim, ni nada por ni nada así, ni muchos nobles. No tenemos un título de nobleza, ¿verdad? Y mire lo que dice la palabra, ahí está nuestra lista. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Hermanos, Dios no nos escogió por ser los más listos. Era porque estamos empecinados en el pecado, en alejarnos de Dios, y digo, pues a este escojo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, aquello que nadie quiere, aquello que todos se apartan de ellos, aquellos que no dan un quinto por ellos, dice que escogió ¿quién? Dios. Es cierto, hermanos, que mucha gente decía de nosotros, no, este nunca va a cambiar. Este nunca va a poder dejar esa situación, ese pecado, ya es un caso perdido. Por eso dice la palabra que lo menospreciado, lo que se tenía de menos, lo que se tenía en poco, eso escogió Dios. Y lo que no es, dice, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie va a poder decir, Señor, yo estoy aquí porque me lo merezco, porque son mis méritos, porque yo fui el mejor, el más bien portado. No, hermanos, todos vamos a estar ahí solo por una cosa, por la gracia y misericordia de Dios. Porque Él puso sus ojos en ti sin tú merecerlo. Es lo único. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos hijos desobedientes? Levante su mano. Ay, caray, todos. ¿Cuántos son hijos desobedientes? Justamente esos padres desobedientes tienen hijos desobedientes. ¡Qué casualidad! Y hermanos, ¿dejarán de ser nuestros hijos? Hermanos, la gracia de Dios es así. La gracia de Dios es eterna. Dice la palabra que nunca han decaído para nosotros sus misericordias. Nunca decayeron para nosotros sus misericordias, dice Jeremías en Lamentación. Por eso, hermanos, no hemos sido consumidos. Hermanos, gracias a esa misericordia de Dios que permanece constante en nosotros, usted y yo todavía, hermanos, podemos estar aquí delante de la presencia de nuestro Señor. Hermanos, dice la palabra, acompáñenme en Salmo 23:6. Salmo 23:6. Salmo 23:6. Yo cuando mis hijos hacen alguna travesura o algo, no me sorprendo mucho porque son tranquilos y lo comparo conmigo, ¿verdad? Salmo 23:6, que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, gracias al Señor, porque mientras usted esté aquí, hay dos cosas que lo van a seguir todo el tiempo:
y dice que es el bien y la misericordia de Dios. La misericordia es esa gracia de que estamos hablando. Y hermanos, si usted está aquí es porque el bien y la misericordia del Señor lo han seguido. Tal vez usted se ha apartado de los caminos del Señor por un tiempo, pero ¿sabes qué? La misericordia de Dios ha estado ahí. Tal vez usted, hermanos, ha andado en cosas que a Dios no le agradan, pero ¿sabe qué? La misericordia de Dios ha estado ahí y le ha guardado y le ha protegido, hermanos. Esa es la gracia que siempre va a estar con nosotros hasta que estemos con el Señor. Segundo lugar, hermanos, acerca de la gracia, vimos que la gracia es eterna, nunca se van a apartar de nosotros, pero la gracia también es abundante. La gracia es abundante. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20 y 21. Romanos 5, 20 y 21. Lo tenemos, hermanos, leemos todos juntos. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, encontramos aquí algo interesante acerca de la ley. Y encontramos un axioma que es como una regla de matemáticas, que dice que la ley más el corazón del hombre da como resultado el pecado. La ley más el corazón del hombre da como resultado es igual al pecado. Y hay una paradoja porque la ley, hermanos, dice la palabra de Dios que la ley es buena. O sea, la ley no es mala, los mandamientos no son malos, son buenos. Son para cuidarnos, son para protegernos. Pero cuando se junta con el corazón del hombre, que es pecaminoso, hermanos, entonces eso bueno se convierte en algo malo. Mira, más adelantito, en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 8, el apóstol Pablo nos lo explica mejor. Romanos 7, del 7 al 8. Mire, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Hermanos, cuando a alguien le dicen no hagas esto, ¿qué es lo primero que hace? Lo que le dijeron que no hiciera, ¿verdad? Si dejas a un niño, hermanos, en una mesa llena de chocolates, de esos de Navidad y todo eso, Ferrero Rocher y todas esas, y le dicen no coma los chocolates hasta que yo te diga, ahorita regreso en una media hora, ¿qué va a encontrar, hermano? Niño batido de chocolate y basura por todos lados, ¿verdad? Porque él va a pensar, y es lo que es la ley es un mandamiento que te dice no hagas esto, y entonces tu mente y el diablo empieza a obrar en ti y dice, ¿por qué dice Dios que no lo haga? ¿Por qué dice que no debo fumar? ¿Por qué dice que no debo tomar? ¿Por qué dice que no debo hacer esto? A lo mejor es algo bueno y Dios no quiere que lo pruebe. Y empieza a entrar en el corazón del hombre la codicia. Y entonces pruebas un chocolate y te quedas solo con un chocolate. No, si están buenos, no era tan malo como decían que era. Y empiezas a probar otro. Y hermanos, así la gente se va involucrando en el pecado, en los vicios, llámese cualquiera. Así empieza. Y al final las personas quedan atrapadas porque se convierte en esa codicia de querer más y más y más. Y hermanos, pero dice la palabra algo importante. Dice en el versículo donde estamos en Romanos 5:20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, o sea, para que el pecado fuera manifiesto. Porque si no hay ley, ¿cómo puedes saber qué es pecado? La ley hace visible lo que es pecado, pero no precisamente la ley te ayuda a vencer al pecado. Al contrario, eso nos hizo codiciar eso que Dios no quería que hiciéramos y nos llevó hacia el pecado. Pero miren lo que dice la palabra: más cuando el pecado abundó, dice,
¿Qué sobreabundó? Sobreabundó, sobreabundó la gracia, dice, sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, la palabra sobreabundar se compone de dos palabras griegas. Una es hiper, que significa más allá. Hiper significa más allá. ¿Sí ha visto esos niños que son hiperactivos? ¿Conoce alguno? No son normales, van más allá de lo que es un niño que hace sus actividades. Hiper significa más allá. Y el otro palabra es periseo, que significa abundar, sobreabundar. Entonces, hermanos, lo que quiere decir aquí es que sí, el pecado se multiplicó por causa de nuestro corazón, pero también dice que la gracia se desbordó. Es como usted ve un vaso que está lleno de más y empieza a desbordarse por todos lados. Eso es la gracia, hermanos. La gracia puede cubrir, hermanos, cualquier pecado. No importa qué tan grande haya sido el pecado, tan negro, tan rojo, la gracia, hermanos, se desborda y lo cubre totalmente. Miren lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18. Hermanos, no importa cuántos pecados hayamos tenido en nuestra vida, la gracia de Cristo, hermanos, los cubre totalmente, los desborda. Miren un versículo muy conocido en Isaías 1:18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, es la gracia de Dios que puede cubrir cualquier pecado. No importa qué tan grande, tan chico sea el pecado, de qué color sea, la gracia del Señor desborda y cubre, hermanos, esa situación de pecado. Y dice la palabra: venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuentas. Ponte a cuentas con Él, hermanos, el día de hoy. Y dice: si vuestros pecados fueren como la grana. Hermanos, ¿qué es la grana? La grana era un color rojo profundo, que en la Biblia lo llama el color escarlata. Y sabe que, hermanos, para llegar a ese color se tenía que teñir más de 2 veces para lograr ese rojo tan profundo, ese color escarlata, hermanos. Y hermanos, no importa qué tan penetrante haya sido su pecado, la sangre de Cristo, hermanos, lo puede cubrir. Y sabe, hermanos, que Jesús se vistió de escarlata cuando Él fue crucificado. Mire, por favor, Mateo capítulo 27, versículo 28. Mateo 27, 28. Mateo 27, 28. Leemos todos juntos. Dice: y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. El escarlata es esa grana, hermanos, ese color rojo profundo que significa nuestros pecados. ¿Sabe? La Biblia dice que Jesús cargó con los pecados de todos nosotros. Dice la palabra que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Jesús cargó con todos tus pecados, hermanos, en la cruz del Calvario. No importa, hermanos, qué tipo de pecados hayamos tenido en nuestra vida, la gracia de Cristo, hermanos, los puede cubrir. Dice la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No hay nada que la gracia de Cristo, hermanos, no pueda perdonar. Solo tienes que reconocer tus pecados y venir a Él. Y, hermanos, ¿ha visto personas que dicen: no, ya no tiene ni perdón de Dios, ¿verdad? No hay manera en que esta persona pueda cambiar, no hay manera que esta persona pueda dejar el pecado que está haciendo? Sabe que para la gracia no hay nada imposible. Vamos a ver un caso, hermanos, que es el caso del rey Manasés.
Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 a 19. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 al 19. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 al 19. Miren, dice la palabra, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero fíjense todo lo que este hombre hizo. Dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea, él hizo todas las cosas que los pueblos cananeos hacían, hermanos, antes de que Dios los echara de ahí. Y dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, ¿verdad? E hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, la cual había dicho Jehová, en Jerusalén está mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares en todo el ejército del cielo, en los dos atrios de la casa de Jehová. Hermanos, él profanó el templo de Dios, poniendo ahí altares para sus dioses mundanos. Nunca había hecho antes un rey como las cosas que él hizo. Y dice en el 5, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y en el 6 dice, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Dice la palabra, hermanos, que este hombre sacrificó a sus hijos a ese dios que se llamaba Moloch, donde él era una especie de toro, donde tenía lo ponían ardiendo totalmente a un fuego extremadamente alto, y llevaban a los niños y lo sacrificaban dentro de ese toro, y ahí los niños eran cocinados. Eso hizo con sus hijos. Y dice que iba y consultaba a hechiceros, y era dado a adivinadores. Se iba allá, ¿verdad?, con los brujos de Catemaco, y consultaba ahí cómo le iba a ir el siguiente año. Hermanos, ¿qué diría usted de este hombre? ¿Tendrá perdón de Dios o no? Era un hombre totalmente extraviado. Y dice que se excedió para hacer lo malo, más que todos los reyes. Multiplicó la maldad, hermanos. Y hermanos, usted puede decir, no hay esperanza para ese hombre. Pero hermanos, hay esperanza para todos aquellos, no importa cuán grande haya sido su pecado. La sangre de Cristo, hermanos, puede cubrirlo. Y hermanos, todo lo que el hombre hace tiene consecuencias, dice la palabra del Señor. Y en el versículo 7 dice, además de eso puso una imagen fundida, dice, que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, estatuto y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, dice en el 9, pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Hermanos, ¿cuántas veces le han hablado de la palabra? ¿Cuántas veces su familia le ha dicho, oye, deja ese camino, deja esas amistades, deja esos pecados, deja ese vicio? Pero ¿qué hacemos? No escuchamos. Y dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Hermanos, siempre el pecado va a traer consecuencias.
¿verdad? El pecado, hermanos, en un proverbio, dice que el hombre será atado con los lazos de su pecado. Hermanos, él dejó de ser rey y se convirtió en un esclavo. Hermanos, dice la Biblia que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y dice, pero hizo algo bueno, hermanos, y aquí vemos la gracia de Dios. En el 12, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Hermanos, ¿no es cierto que nuestro corazón es así? Que hasta que Dios no nos da unos coscorrones, no entendemos, no nos humillamos y ya estamos en el hoyo, en el lodo, así como el hijo pródigo que estaba ahí con los puercos y dijo, ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre hay mucho pan y yo aquí perezco de hambre. Dios a veces va a permitir, hermanos, que tú te hundas hasta lo más profundo del lodo para que tú puedas ver hacia arriba, hacia ese Dios que está lleno de misericordia. Y ese hombre dice que se humilló grandemente. Hermanos, Dios no va a pasar por alto un corazón que se humilla. Dice la palabra que al corazón contrito y humillado, dice, no desprecias tú, oh Dios. Hermanos, Dios quiere corazones humillados, corazones que reconozcan su pecado, corazones que reconozcan que se han extraviado de la verdad, que se han apartado de Él, que han dejado la comunión con el Señor. Pero usted nunca reconoce eso, hermanos, Dios no puede hacer nada en usted. Y dice en el 12, mas luego que fue puesto en angustia. Hermanos, Dios va a permitir angustia en nuestra vida. Dios va a permitir problemas en nuestra vida para que usted se humille delante del Señor. Dice que oró angustiadamente, hermanos. Las oraciones más profundas y más honestas y más sinceras son cuando estamos en problemas, ¿verdad? Cuando todo nos viene, Señor, amén, y al sartén, ¿verdad? Pero cuando tenemos las broncas ahí, hermanos, realmente oramos de manera sincera delante de Dios. Y Él fue sincero y se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y miren lo que pasó en el 13, dice, habiendo orado a Él, a Dios, fue atendido. ¿Qué dice la Biblia? Que al que se humilla, dice que Dios atiende al humilde. Pero al altivo dice que Dios lo ve de lejos. Y dice, pues Dios oyó su oración. ¿Y qué pasó? Y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Hermanos, Dios va a restaurar su vida de usted. Dios va a restaurar su matrimonio. Dios va a restaurar a sus hijos. Dios va a restaurar su economía. Pero usted tiene que humillarse. Mientras no haya un corazón humillado, hermanos, Dios no puede obrar en nosotros de ninguna manera. Pero cuando nos humillamos, hermanos, Dios nos restaura. Restaurar es volver a estar en la condición que antes teníamos, o en mejor condición. Y hermanos, nuevamente Manasés volvió a ser el rey de Jerusalén, porque él dice que reconoció en el versículo 13 al final, dice, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios, que sus dioses de madera, que esos dioses que él había inventado no eran dioses, y que solo había un Dios. Y hermano, yo quiero preguntarte, ¿quién es el que gobierna tu vida? ¿Solo hay un Dios en tu corazón? ¿Solo está Cristo en tu vida como tu Señor y tu Salvador? Y hermanos, este hombre tuvo una conversión tan grande que empezó a deshacer todas esas cosas que había hecho, porque hermano, una persona que se convierte no puede seguir igual, no puede seguir haciendo lo que antes hacía. Tiene que haber un cambio en su vida. La Biblia dice que el que está en Cristo es ¿qué? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y este hombre, hermanos, convertido al Señor, empezó a hacer las cosas diferentes. Miren el versículo 14, dice, después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló a Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad, los tiró a la basura, hermanos. Agarró todos los santos, ¿verdad? Y todo lo que tenía allí y lo echó en la basura. Hermanos, ¿qué dioses hay en su corazón? No tienen que ser dioses de madera, dioses de piedra. Hermanos, los dioses que nosotros tenemos son aquellos que le roban el tiempo y el corazón de Dios. ¿Qué cosas le han quitado el tiempo que Dios debería tener en su vida?
Esos dioses, hermanos, los tenemos que quitar de nuestro corazón y echarlos fuera. Y que el único que reine en nuestra vida y en nuestro corazón sea el Señor. Y en el 16 dice, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Hermanos, empezó a tener nuevamente esa comunión con el Señor. A lo mejor usted ha perdido la comunión con Dios, ha dejado de orar, ha dejado de leer la Biblia. Es el momento de reparar ese altar, hermanos, en su vida, en su corazón, con el Señor. Es tiempo, hermanos, de volvernos con todo nuestro corazón a Él. Y hermanos, usted puede ver la gracia de Dios derramada en la vida, hermanos, de este varón, de este hombre. Y hermanos, es lo que Dios ha hecho en nosotros. Su gracia, hermanos, ha sido abundante en nuestra vida, hermanos. Y no hay pecado, hermanos, tan grande que la gracia de Cristo no pueda borrar, no pueda perdonar. Pero hermanos, por último también, la gracia nos trae libertad. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, 13. Gálatas 5, 13. Dice la palabra del Señor, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente dice que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, la gracia nos ha dado libertad. Regresamos a Romanos capítulo 6, versículo 12. Acompáñenme. Romanos 6, versículo 12 al 14. Unas hojas más atrás. Ahí nos habla acerca de que la gracia, hermanos, nos ha libertado, hermanos, del poder del pecado, del poder de Satanás. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14. Mire, dice la palabra, no reine, o sea, no gobierne, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son los malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí viene lo importante, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, qué importante es esto, que el pecado ya no tiene dominio sobre una persona que está bajo la gracia de Dios. Ya no tiene dominio. Hermanos, ¿por qué a veces como cristianos todavía seguimos dominados por ciertos pecados? Cuando la Biblia dice que el pecado ya no tiene señorío sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley. Y muchas veces pasa esto, hermanos, porque somos a veces legalistas. A veces queremos hacer las cosas, hermanos, de Dios como religiosamente. Es que tengo que ir a la iglesia, es que tengo que orar, es que tengo que leer la Biblia, es que tengo que hacer muchas cosas. Cuando usted piensa así, hermanos, usted está pensando que todavía está bajo la ley. Sabe que la gracia nos liberta. Usted no viene a la iglesia porque tiene que hacerlo. Usted viene a la iglesia porque tiene esa libertad en Cristo para hacerlo. En 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, dice, antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, cuando usted reconoce que la salvación, que todo lo que Dios ha hecho por usted es por gracia, usted ya no necesita hacer más sacrificios. Pues que tengo que hacer un sacrificio para ir a la iglesia, ¿verdad? Como los peregrinos que van en estos días para allá tienen que hacer un sacrificio. Pero la palabra dice que nosotros no tenemos que hacer un sacrificio. Nosotros lo hacemos, hermanos, de corazón, lo hacemos de gracia, porque dice la palabra que de gracia hemos recibido y de gracia debemos de dar. Acompáñenme a Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10, hermanos. Ojalá y podamos entender esta parte, hermanos, porque esta parte nos va a libertar. Porque muchos niños,
muchos adolescentes, jóvenes, crecen en la iglesia, hermanos, con ese legalismo de pensar que tienen que ir a la iglesia para hacer contentos a sus padres, tienen que ir a la iglesia porque es una obligación, porque es un mandato. Hermanos, nosotros hemos sido libertados y lo que hacemos, lo hacemos de todo nuestro corazón. Miren, dice Hebreos 4:9, dice, por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, dice, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hermanos, ese reposo, ese descanso de las obras, porque las obras que hace, hermanos, es tratar de agradar a alguien. A través de las obras el hombre trata de agradar a Dios. Y muchas veces a los hombres, para que digan que es piadoso, para que digan que es una persona santa, como hacían los fariseos, ¿verdad? Que dice que lo hacían para ser visto por los hombres. Pero hermanos, nosotros hemos entrado en ese reposo, en ese descanso de Dios, de que nuestras obras ya son agradables a Dios por medio de Jesucristo, por medio de la gracia del Señor. Hermano, usted no tiene que hacer nada para agradar a Dios. Usted ya agrade a Dios por la gracia de Dios. Porque usted ha creído en Jesús, ha recibido el favor de Dios. Y usted no necesita hacer nada para agradar a Dios. Entonces ya no necesita venir a la iglesia. Si quiere, no venga. Eso no le va a salvar. No le va a hacer más cristiano. Entonces, hermano, usted entra en el reposo de Dios, en ese descanso, dice en el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, dice, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hermanos, hemos dejado de hacer obras para agradar a Dios, para salvarnos. Hacemos obras, hermanos, porque somos salvos. Es diferente. No hace usted obras para salvación, sino usted hace obras porque es salvo. Y no son cualquier obra. Dice las obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted, hermanos, no hace obras a lo loco, ¿verdad? Como dicen por ahí. Usted, hermanos, Dios pone en su corazón ayudar a esta persona. Dios pone en su corazón el momento y la ocasión de encontrar a alguien con necesidad de la palabra, del evangelio. Pero usted no anda haciendo eso por usted mismo, sino es Dios quien lo está dirigiendo. Por eso dice en Efesios 2:10, dice Dios nos preparó para buenas obras, Dios nos puso para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién se ha preparado el camino para que usted sea bendición a otras personas? Es Dios. Y hermanos, muchas iglesias se da mucho énfasis a las obras. Y dice, si no haces esto, no eres un buen cristiano. Si no haces lo otro, no eres un buen cristiano. Tienes que hacer esto o lo otro, o Diosito te va a castigar, ¿verdad? Y tienen amenazados a la congregación, a los hermanos. Y entonces estamos predicando, hermanos, un Dios que está airado, que está furioso. No es un Dios de gracia. Por eso, hermanos, en Gálatas, el apóstol Pablo les dice, ustedes empezaron bien, ¿verdad? Empezaron por el Espíritu, por la gracia y acabaron en la carne, en el legalismo, porque ahora les decía, aparte de la gracia, bueno, tienes que guardar estos días, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y hermanos, ¿qué es lo que pasa, hermanos, cuando hay creyentes que viven en ese legalismo de que tienen que hacer las cosas por fuerza? Hermanos, tarde o temprano se cansan porque no pueden agradar a Dios ni a los hombres y se apartan del Señor. Pero hermanos, cuando usted tiene esa libertad en la gracia de decir, yo no voy a la iglesia porque mi mamá me obliga, porque tengo que ir o porque los hermanos vayan a pensar algo de mí. Yo voy a la iglesia porque soy libre. Porque soy libre en el Señor. El Señor me ha libertado de la esclavitud del pecado. Y lo mínimo que puedo hacer en gratitud a Él es bendecirle, es adorarle, es estar aquí bendiciendo su nombre. Hermanos, qué bonito es cuando cantamos alabanza, como dice Luis, ¿verdad? Se nos enchina el cuero, ¿cómo dicen? ¿Verdad? Sentimos la presencia de Dios. Hermanos, eso es por la gracia de Dios. Hermanos, tenemos que vivir vidas de gracia. Y hermanos, y así como está recibido esa gracia, sin merecerla, usted tiene que darla a otros, ¿verdad? Tiene que dar esa gracia a otros. Y hermanos, yo no voy a andar detrás de usted
viendo dónde se mete, los fines de semana, qué hace, qué música escucha, qué páginas de internet ve. No es mi trabajo. Mi trabajo es predicar la palabra de gracia, el evangelio de la gracia de Dios. ¿Y sabe quién va a hacer el resto? Si usted es verdadero creyente, el Espíritu Santo. Él va a usar esa palabra y va a hacer que su corazón se convierta a Dios. De todo corazón, como lo dice Manasés, reconoció en su corazón que Jehová era Dios. Y cuando usted reconoce que Jesús es el Señor en su vida, usted no tiene ojos para nadie más. Como cuando está enamorado, ¿verdad? Usted tiene a Misa Universo a su lado, pero usted tiene ojos para solo su esposa. Así es cuando estamos enamorados del Señor. Acompáñenme en un último versículo en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Es el antepenúltimo libro de la Biblia, para que no le busque mucho, del Antiguo Testamento, el antepenúltimo. Está antes de Malaquías, está Zacarías y está antes de Apocalipsis también. Miren la promesa que Dios hace al pueblo. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es una profecía acerca de Jesús, ¿verdad? Que iba a ser traspasado, pero también hay una promesa, y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de ¿qué? De gracia. Hermano, usted ha recibido ese Espíritu Santo, que la Biblia lo llama espíritu de gracia. Y ese espíritu, hermanos, es el que va a obrar en usted. Hermanos, aquí no lo vamos a agarrar a sombrerazos, a latigazos, a piedrazos, ¿verdad? Hermanos, si el Espíritu de Dios no obra en usted, nadie más lo va a poder cambiar. Usted tiene que tener ese espíritu de gracia, hermanos, en su vida. Ese espíritu de gracia es el que lo va a convencer a usted de que necesita dejar ese pecado, que lo sabe cuál es, pero es el Espíritu. Dice que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu que lo convence, hermanos. Es el Espíritu que lo cambia, que los transforma. Es el Espíritu que restaura su vida. Es el Espíritu Santo, hermanos, cuando usted está triste, es el Espíritu de Dios quien lo consuela. Es el Espíritu el que hace todo. Ese Espíritu de gracia, hermanos, que está en usted. Porque si no, esto fuera como una otra religión, donde dice: es que no me gusta ir ahí porque ahí te prohíben todo, ¿verdad? Te dicen: no hagas esto, no hagas lo otro. Hermanos, aquí no le prohibimos nada. Usted tiene el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor: y pondré mis mandamientos en sus mentes y en sus corazones a través del Espíritu Santo. Cuando usted peca, hermanos, usted lo sabe perfectamente. El Espíritu Santo, hermanos, le redarguye en su corazón y sabe lo que tiene que hacer. Y tenemos esa libertad, hermanos. Ya no somos religiosos, tenemos esa libertad en Cristo Jesús. Y nos ha libertado el Señor del pecado. Y hermanos, si usted tiene en su corazón a Jesús, usted es libre hoy. Y si no, hermanos, hoy lo puede tener. Y hoy usted puede ser salvo no por sus obras, sino por la gracia de Dios. Y vivir una vida llena de gracia. Por eso nos exhorta la palabra que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y entonces entendemos, hermanos, que la gracia es eterna. El Señor nos eligió a nosotros, no por ser buenos, sino por su gracia. Es superabundante la gracia de Dios. No importa qué pecado usted haya cometido, la gracia del Señor lo cubre todo. Y la gracia de Dios nos trae libertad, hermanos, del pecado y poder servirle, hermanos, con amor. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gracia abundante que has puesto en nuestra vida. Y esa gracia, Señor, no nos ha dejado, nos ha seguido. Aunque nos hemos apartado de tus caminos,
Aunque muchas veces, Señor, hemos renegado de ti, no hemos querido saber de ti, tu gracia ha estado ahí, Señor, a un lado de nosotros. No nos ha dejado, Señor. No nos has desamparado. Y no lo merecemos, Señor. Por eso es un regalo inmerecido, un regalo de gracia. Yo quiero invitarle a usted, hermano, hermana, si no ha recibido ese regalo de gracia que es Cristo Jesús en su corazón, hoy lo puede hacer. Dice la palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Sus obras no le alcanzan para ser salvo, porque usted nunca será una persona justa, una persona que nunca cometa ningún pecado. Usted solo necesita la gracia de Cristo para ser salvo. Yo le pregunto hoy, ¿le gustaría recibir esa gracia de Cristo en su vida y ser salvo hoy? No por sus méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Habrá alguien, hermanos, que quiera tomar esta decisión, que nunca lo haya hecho, y diga: yo quiero recibir la gracia abundante de Jesús en mi vida y que perdone todos mis pecados el día de hoy? ¿Habrá alguien que le diga así al Señor? Solo levante su mano y yo voy a orar por usted únicamente. Y el Señor es el que conoce su corazón. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos, que quiera hacer esta decisión para el Señor? Gracias, hermano. ¿Alguien más que diga: Señor, yo quiero tu gracia abundante en mi vida el día de hoy? Dame ese espíritu de gracia, ese Espíritu Santo en mi corazón. Yo quiero tener ese espíritu de gracia morando en mí. ¿Alguien más en todo el salón? Gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en las vidas, en los corazones. Nadie más puede cambiar los corazones, solo tú, Señor. Tu palabra dice que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y Señor, tu palabra ha cortado nuestra vida, nuestro corazón, y nos ha hablado que tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y Padre, gracias por esa libertad que nos has dado el día de hoy. A través de esa libertad te servimos con amor, Señor, no por imposición, no porque tenemos que hacerlo, sino dice la palabra que nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Y esa es la gracia que hoy recibimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.